Gabriel Gajardo y estoy, como lo mencioné recién, como apoyo a este salón y tengo el placer de presentarles a Diego Martínez Bursaco, un economista, según me han dicho y según he investigado, que es capaz de poner en sencillo lo complejo. Sí, él es especialista en mercado de capitales y pymes, si no me equivoco, digo, pero además Sí. tiene la facilidad de hacer sencillo lo complejo, lo cual es genial para mí porque de economía sé poco. Bueno, Diego, muchas gracias. bienvenido. Muchas Tienes el gracias, control. Gabriel. Muchas gracias. Gracias a la organización del evento, gracias a la audiencia. Vamos a tratar de esmerarnos y hacer gala de lo que has dicho, Gabriel. Básicamente a mí me gusta explicar la economía y las finanzas desde el llano, digamos, ¿no? Desde que todo lo podamos entender y sobre todo teniendo la experiencia de casi 20 años a cuesta, digamos, ¿no? De trabajar con inversores, con mercados de capitales y con empresas, y donde uno puede, digamos, vislumbrar patrones comunes, ¿sí? Y esos patrones comunes los vamos a ir desasnando en la presentación. Yo he preparado unos 10, 12 slides para que sean disparadores de preguntas y debates, ¿sí? Y lo que encuentro bastante atractivo es que muchas de las problemáticas de Argentina, donde yo soy originario, digamos, ¿no? Y donde he desempeñado una parte importante a los inicios de mi carrera, las encontramos como características muy semejantes en la región, incluso diría que en el resto del mundo. Así que déjenme compartir la presentación, ¿sí? Bueno, aquí estamos viendo de vuelta un poquito, aquí han marcado el temario de la charla de hoy, ¿sí? De dónde venimos, dónde estábamos en la situación prepandemia, los desafíos post-pandemia, lo que llegó para quedarse y luego la gestión profesional de las pymes, ¿sí? Todo esto dentro de, bueno, de un marco que es tratar de darle herramientas justamente a las pymes para que puedan desenvolverse cada día con más productividad y con mayor impacto en el mundo que nos deja la pandemia. Si bien en esta parte del mundo todavía estamos lidiando con ella, bueno, es interesante ver la dinámica que se van trazando alrededor del continente y del mundo, ¿no? Acá una foto de cuál era la situación del marco de las pymes en el año 2010 en la región, ¿no? Y esto es muy importante, digamos, para tener en perspectiva la importancia del mundo pyme dentro de la estructura de las economías de la región, ¿sí? De todo lo que es Latinoamérica. Fíjense que en la primera columna lo que tenemos es cuál es la participación de las pymes dentro de distintos países de la región y en lo que es la creación del empleo formal, digamos, ¿no? Una formalidad del empleo laboral que muchas veces está bastante cuestionada, justamente porque hay muchísimos cambios de regla de juego, legislaciones, inestabilidad jurídica. Todos son costos que las pymes, en muchos casos, deben decidir, digamos, de estar, digamos, dentro de lo que es el cumplimiento de la formalidad laboral, ¿sí? O la supervivencia. Nos ha tocado muchísimos casos en la Argentina de justamente que la informalidad laboral ha crecido y mucho en épocas de estrés financiero y económico, y donde las pymes justamente se tienen que inclinar por una cuestión de supervivencia o una cuestión de estar digamos, al margen de la formalidad para poder subsistir. Pero lo interesante que muestra este cuadro es que ya en el año 2010 la incidencia justamente dentro del empleo formal, aún con estos obstáculos que he marcado recientemente, bueno, es muy grande, digamos, ¿no? De las pymes. Fíjense que en Argentina estamos hablando de un 70%, en Brasil casi un 60%, Chile 63%, Colombia 67%, Ecuador 55%, México 75%, Paraguay 77%. Y en la segunda columna, Perú 68, Uruguay igual, y Venezuela, bueno, ya un poco lamentablemente viviendo todo lo que era esa inseguridad jurídica en su máxima expresión. Pero si vamos a la segunda columna, vemos cuál es la contribución que realizan las pymes al PBI de cada una de estas economías.
Y también la incidencia es muy importante, sobre todo en 3 de los casi 10 países relevados. Estos son datos de una consultora IERAL argentina, que depende de la Fundación Mediterránea, y que son datos tomados con la base de datos del Banco Mundial, ¿sí? Fíjense que en Argentina las pymes contribuyen con casi el 54% del Producto Bruto Interno, allá por 2010, en México el 62% y en Perú el 55%. Entonces, como primer paradigma central de esta presentación es que las pymes están más que nunca en el centro de la escena, ¿no? Siempre, incluso nosotros los economistas, siempre cuando analizamos justamente la macroeconomía y cuando analizamos el espectro del sector privado, ponemos por delante todo lo que es el mundo de las multinacionales o de las grandes empresas, en detrimento quizás de las pequeñas y medianas empresas. Ahora, cuando vamos a la microeconomía de esos números, vemos que la situación es bastante distinta, digamos, de lo que teníamos como paradigma central al momento de analizar cualquier economía. Las pymes importan y mucho, sobre todo en una región como Latinoamérica. Está dando continuidad a la foto que teníamos en el año 2010. Bueno, acá me gustaría detenerme un poco, porque básicamente el hilo conductor siempre lo que hemos visto es que muchas pymes, digamos, tienen como rol central y como agente central a su fundador, a su dueño, digamos, ¿no? Y que viene con ciertas disciplinas y metodologías de la vieja usanza, de las viejas prácticas. ¿Qué es esto? De, bueno, básicamente fondear, digamos, o financiar gran parte de el capital de trabajo, el CAPEX de una pyme, con recursos propios, con capital propio, digamos, ¿no? Y esto obviamente se remite nuevamente a la imposibilidad de la región en muchos casos de poder crear un sistema de crédito y acceso al mercado de capital y acceso a todo lo que es el préstamo bancario de manera sostenida y creíble para las pymes, ¿no? Justamente fíjense qué contradicción, ¿no? Siendo tan importantes las pymes, son percibidas por el sistema formal de crédito, sobre todo el sistema bancario de crédito, como uno de los jugadores más riesgosos y las que más trabas ponen justamente para poder, digamos, acceder al PYME, a los créditos de financiamiento de capital de trabajo. Y esto va también chocando un poco con esta formalidad e informalidad que veníamos anteriormente en el cuadro justamente de la creación de empleo formal. Es decir, que hay una especie de poco reconocimiento o pocos mecanismos atractivos para el mercado de pymes a acceder a un financiamiento, al menos lo que era la foto en el año 2010. Fíjense que a excepción de Chile, que Chile ha sido un ejemplo, digamos, ¿no? en la región en cuanto a justamente el marco jurídico y de estabilidad financiera de acceso al crédito, fíjense que dentro del rango de las pequeñas empresas, solamente Chile supera al 70% de las que acceden a un préstamo bancario, digamos, ¿no? Ahora, de Paraguay hacia el resto de los países, la incidencia de las pequeñas empresas dentro del stock de préstamos bancarios es muy baja. Menos casi 1 de cada 2 pymes pueden acceder a eso. Y eso genera, de alguna manera, en todo proceso y estadio que transcurre una pyme, que es justamente la necesidad de innovar, disrumpir y crecer, donde allí la necesidad de los fondos se hace crucial y se hace cada vez más importante, justamente ahí encuentra un cuello de botella. Y muchas pymes no pueden prosperar precisamente por esto, porque no tienen el acceso al financiamiento necesario para hacer de su proyecto uno del que genere valor agregado a lo largo del tiempo, y chocan contra la limitación de la restricción presupuestaria. Si no tiene el dueño su capital propio para financiar la expansión de su negocio, rápidamente encuentra un límite y un condicionante muy claro y muy real, digamos, ¿no? Cuando vamos a las medianas empresas, bueno, ahí vemos que el acceso al crédito o al préstamo bancario mejora, digamos, pero lejos está de ser eficiente, por decirlo de alguna manera, ¿sí?
2 de cada 3 empresas en promedio pueden acceder a este tipo de créditos. Y en Perú y Chile ahí sí estamos más cerca de niveles del 85% de las pymes que tienen un tamaño mediano con posibilidad de acceder a préstamos bancarios. Ahora, la foto era esa del 2010. ¿Cómo fue el desarrollo de esta década antes de la irrupción de la pandemia? ¿Sí? Ahora, fíjense sobre el margen izquierdo, vemos datos de la CEPAL, ¿sí? Donde vemos la participación de empresas en el empleo total en 2009 y en el 2016, que es el último dato relevado. Fíjense que en el 2016 las pymes o las micropymes van perdiendo un poco de peso relativo en lo que es la creación de empleo. Si ustedes se fijan acá, en el año 2009, todo lo que es el espectro de micropymes y pequeñas y medianas empresas, sí tenían aproximadamente, ¿sí?, 28 más 20, 48, 58, el 63% de la creación de empleo provenía de características de esas empresas, digamos, ¿no? Y un 37% restante provenía de las grandes empresas, ¿sí? Ahora, 7 años después, el mismo relevamiento de la CEPAL muestra que hay hay un pequeño avance de lo que son las grandes empresas, ¿sí?, en cuanto a la explicación de la creación de empleo, 39% y el 61% restante al resto de las empresas más pequeñas. Esto, digamos, cuando lo comparamos con la foto de lo que ocurre en otras partes del mundo, bueno, vemos claramente que es distinto, y que es distinto en el sentido de lo que veníamos hablando previamente. El acceso al crédito, las condiciones igualitarias que puedan llegar a tener las pequeñas, las microempresas, las medianas empresas respecto a las grandes, acceso al financiamiento, al mercado de capitales y la posibilidad de crecer y expandirse, bueno, es mucho más igual o está distribuido mucho más igual justamente en las zonas desarrolladas del mundo. Y aquí la foto de la Unión Europea, ¿sí?, donde la participación de las empresas dentro del empleo es del año 2016, fíjense, es del 30% para las grandes empresas, y el resto, el 70% restante, se lo distribuyen las medianas, pequeñas y las microempresas. Y esto tiene su origen justamente en la disponibilidad de ese crédito para poder avanzar justamente en un financiamiento natural, saludable y sostenible de largo plazo que acompañe, digamos, y sea complementario al crecimiento de la empresa. De vuelta, no para ser redundante, pero sí es donde yo tengo los casos, digamos, más evidentes de todo lo que es precisamente la experiencia empírica. En Argentina, digamos, el fundador de la pyme, el fundador de la empresa, es quien lleva la responsabilidad de ser gerente de producción, gerente financiero, gerente de contabilidad, gerente de legales, ¿sí? Es decir, está todo muy unificado en una sola persona, y ni que hablar de que es el que necesita tener los fondos disponibles para inyectar capital, digamos, ¿no? En los primeros estadios donde las pymes necesitan justamente un, digamos, esquema de disponibilidad de distintas fuentes de financiamiento, donde encuentran los límites más importantes y que las obliga muchas veces a salir del juego justamente del sector productivo, del sector de ofrecer servicios, etc. Por lo tanto, es fundamental, digamos, desde el punto de vista del gestor de la pyme, tratar de ir a buscar fuentes diversas de financiamiento que nos permitan expandir la frontera de producción de bienes y servicios. No es fácil, claramente, pero no es imposible, y menos en estos tiempos. Ahora vamos a ver algunas filminas al respecto, digamos, ¿no? Si hay algo que disrumpió para bien todo esto que tiene que ver con la globalización, con la conectividad, el networking, digamos, ¿no? Este foro y este evento justamente habla de ello, tiene que ver básicamente con esto que mencionábamos anteriormente, la posibilidad de descubrir nuevas fuentes de financiamiento que nos puedan, digamos, salir de ese esquema mental de lo tradicional, del esquema mental de, bueno, el préstamo bancario o me lo dan o no puedo seguir, ¿sí? Entonces hoy hay distintos mecanismos de inyección de capital, de gente
deseosa de tomar riesgos, de inversionistas deseosos de tomar riesgos que podrían, digamos, marcar la diferencia para la evolución futura de una pyme y de nuestro proyecto en definitiva, ¿no? Sobre el cual uno tiene tanta esperanza, tanta expectativa, tanto valor agregado para dar y muchas veces de vuelta la limitante del concepto económico y financiamiento es uno de los más, si se quiere, perversos en términos de poder avanzar hacia adelante. Fíjense ahora lo siguiente. Los desafíos también llegan al comercio exterior, digamos, ¿no? A ver, es muy interesante hablar de justamente de la conectividad global, de la capacidad de una pyme de exportar servicios, sobre todo hoy en día. ¿Sí? Latinoamérica es una fuente de generadora de servicios muy importante, con un capital humano extraordinariamente, digamos, preparado para esa materia, ¿sí? Pero la verdad es que lo que observamos siempre, y de vuelta, lo veo mucho en Argentina, pero después cuando expando fronteras lo veo muchísimo en el resto de los países de la región, es justamente esto, digamos, ¿no? El poco acompañamiento que hay entre el discurso y la práctica, digamos, ¿no? Y fíjense aquí, ¿no? La participación que tienen las empresas en el total exportado, digamos, en distintos países que tomamos como relevantes. Fíjense que para Latinoamérica se toma Argentina, Brasil y Chile, también esto es preparado con datos de la CEPAL y con datos de la OCDE, ¿sí? Fíjense que la participación de microempresas y pequeñas empresas en el total de las exportaciones no llega al 2%, digamos, ¿no? No llega al 2%. Las empresas medianas, digamos, exportan entre el 6 y el 9% en Brasil, ¿sí? Como caso, digamos, de éxito en la región. Y fíjense cuán concentrado están los tres primeros países, ¿sí? Las exportaciones en grandes manos, en las grandes empresas. 91% en la Argentina, casi 83% en Brasil y 97% en Chile, ¿sí? Entonces, las pymes, que podrían ser un gran factor de generador de empleo, valor agregado y generador de divisas, aquellas divisas que muchas veces los países con coyunturas problemáticas de inflación y de falta de credibilidad en sus monedas necesitan, digamos. Bueno, fíjense el poco acompañamiento que hay de la estructura institucional, del crédito y del financiamiento, de la apertura de los mercados para que estas pymes puedan tener éxito en esta materia. Ahora, cuando vamos al resto del mundo y tomamos nuevamente la Unión Europea como referencia, ahí vemos que es muy distinta la composición de las exportaciones por tipo de tamaño de empresa. Fíjense que en Francia las microempresas representan el 17% de las exportaciones, ¿sí? Las pequeñas empresas el 10% y las medianas el 15%, es decir que tenemos aproximadamente el 42% de las exportaciones totales de Francia están nucleadas en empresas medianas a microempresas, digamos, ¿no? El 58% solamente está en manos de las grandes empresas y en España e Italia este porcentaje es aún menor, 47 y 44, es decir que está mucho más repartido. Y eso hace, digamos, mucho más cuesta arriba para cualquier emprendedor pyme la situación en Latinoamérica. Y estos son datos concretos despojados de cualquier tipo de ideología, digamos, ¿no? Porque también muchas veces lo que tendemos a hacer en Latinoamérica, ¿no? Es no pasar por el pragmatismo, sino manejar los datos de manera subjetiva con la ideología, digamos, ¿no? Y acá no estamos poniendo ideología, estamos poniendo datos, ¿sí? Entonces es muy importante, digamos, aprovechar ahora sí lo que es la globalización y el networking y todo para apoyarse en la experiencia de empresas que han logrado sortear todas estas trabas, ¿sí? Tomar los casos de éxito y tomar los errores para aquellos, digamos, que no han podido avanzar en lo que es la conformación de una pyme y evidentemente darle un marco de estructura que nos permita impulsar nuestros negocios hacia el mercado exterior. Hasta ahí la foto de lo que teníamos previo a la pandemia.
La pandemia llegó para hacer las cosas aún más complicadas, lamentablemente, ¿no? Y acá no podemos proyectar lo que puede pasar a futuro sin tratar de visualizar cómo está impactando la pandemia, digamos, en nuestra región, lamentablemente. Fíjense que este es un informe reciente, ¿sí?, de la OCDE, y la OCDE lo que muestra en este informe es cuántos años le va a llevar a distintos países del G20, entre los cuales está algunos de la región, recuperar el PBI per cápita que tenían previo a la pandemia. Lamentablemente Argentina está en la base, digamos, de ese cuadro, digamos, fíjense que recién para el año 2025 se estima que Argentina va a poder recuperar el PBI per cápita previo a la pandemia. Pero también, digamos, fíjense que en ese gráfico aparecen países como México, donde recién en el año casi 2023 va a poder recuperar su PBI per cápita, Costa Rica, Colombia, ¿sí?, recién en el año, fines del año próximo, Brasil mitad del año próximo, y Chile, digamos, es quien está de alguna manera mejor preparado para recuperar. Se estima que a finales de este año, si la vacunación que está llevando a cabo el país trasandino es exitosa, digamos, va a poder recuperar su PBI per cápita. ¿Qué nos deja de enseñanza esto? Nos deja que aquellos países, digamos, que tenían una estructura macroeconómica más sólida, con reglas de juego más estables y capaces, digamos, de dar previsibilidad al emprendedor, ¿sí?, al empresario pequeño, bueno, son capaces de recuperarse más rápido, al menos del efecto macroeconómico a nivel agregado de la pandemia. Después, obviamente uno tiene que hacer un doble clic para ver la cuestión microeconómica, sin lugar a dudas. Pero, evidentemente, hay un hándicap que tienen estos países respecto a los países que ya venían con grandes problemas estructurales previo, digamos, a la pandemia. Y Argentina y México son dos países, digamos, que quedan en evidencia con este informe de la OCDE. Entonces, ¿cuáles son los desafíos, los 3 desafíos más relevantes que tenemos a partir de ahora, desde el punto de vista del empresario, del fundador y el emprendedor, y sobre todo desde nuestra región? El primer desafío clave, digamos, es la desigualdad que estamos teniendo en términos de la vacunación, ¿sí? Esto lo está sufriendo todo el mundo, pero hay claramente una cuestión muy divergente entre las regiones desarrolladas y las regiones subdesarrolladas como Latinoamérica, en términos de acceso a la vacunación. Fíjense que este gráfico muestra cuál es el porcentaje, ¿sí?, de población que al menos recibió una dosis de vacuna contra el coronavirus, donde Estados Unidos está con 53%, la Unión Europea casi el 47% y Sudamérica en su conjunto está en torno al 24%, ¿sí? Es decir, todavía hay un gap muy grande que nos hace esto mucho más cuesta arriba, al menos de corto plazo, la posibilidad de, bueno, tratar de salir adelante más rápidamente. El segundo gap importante y el segundo desafío central y que tiene un impacto de lleno, digamos, en nuestro horizonte, digamos, de emprendedor y de manejo y gestor de una pyme, es que se está despertando la inflación a nivel global, ¿sí? Es decir, en marzo del 2020, cuando surge la pandemia, los bancos centrales del mundo sincronizaron ayudas extraordinarias que tienen que ver con una emisión monetaria muy, muy grande para evitar el riesgo de liquidez en los mercados globales y adicionalmente políticas fiscales muy expansivas. Con la reapertura de la economía en diversas regiones, fíjense Estados Unidos y la Unión Europea, lo que hemos visto es que los últimos datos de inflación comienzan a preocupar y a inquietar un poco. Para que tengamos una idea, la inflación en mayo en los Estados Unidos fue del 5% contra mayo del año anterior. Ustedes dirán, bueno, 5% no parece muy alto. Créanme que 5% es muy alto para lo que venía haciendo Estados Unidos y el manejo de una inflación en torno al 2% anual. Lo que tenemos que dilucidar de aquí en adelante es si esta inflación va a ser transitoria o va a ser algo más permanente. ¿Por qué? Porque de allí
si es algo más permanente, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, como otros bancos centrales del mundo desarrollado, van a tener que comenzar a subir su tasa de interés. ¿Para qué? Para tratar de aspirar un poco de lo que es la inyección monetaria que hubo en su momento y que la economía no se recaliente tanto. Y esto nos puede pegar tangencialmente y adicionalmente, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente puede pegar a los canales de liquidez que hay hoy en el mundo. Así como yo les dije, bueno, el fundador de una pyme, el emprendedor, tiene que tratar de expandir su frontera, digamos, de búsqueda de financiamiento más allá del capital propio o el canal tradicional del crédito bancario. Bueno, hay todos proyectos de crowdfunding, hay capitales de riesgo que buscan potenciar y acelerar emprendimientos que son veloces. Esto también lo podemos conseguir justamente a partir de la conectividad global que tenemos, digamos, ¿no? Hay inversores que están deseosos de apalancarse en el conocimiento del capital humano de muchos emprendedores de Latinoamérica. Bueno, obviamente que cuanto más restrictiva la liquidez, si hay inflación en el mundo, esos capitales, digamos, van a verse un poquito menos tentados de tomar este riesgo. Y en la región también estamos viendo algunos atisbos de inflación. Quitemos el caso de la Argentina y de Venezuela, que es un problema más estructural, pero por ejemplo en Brasil, el último dato de inflación conocida marcó 8%, en Colombia en torno al 5,5%, incluso digamos en países como Uruguay o Paraguay, que habían sido digamos, ejemplos del manejo inflacionario en la región, están teniendo algunas presiones inflacionarias. Y esto tiene que ver también básicamente con la gran, digamos, suba que tuvieron los precios de las commodities, ¿sí? La inflación más importante, lo que estamos viendo es en alimentos, y esto lo que acentúa es el rasgo, digamos, más preocupante en la región que dejó la pandemia, que es esta desigualdad y la destrucción de muchos tejidos sociales. Entonces, claramente ahí los países tienen un desafío, y el tercer desafío central es esto, digamos, cómo han quedado los estados, ¿sí?, latinoamericanos después, digamos, del gran sofocón de la pandemia. Y fíjense esto, que es lo más relevante, que es el endeudamiento respecto al Producto Bruto Interno, digamos, ¿no? Que es una muestra de sustentabilidad de las finanzas hacia el futuro, y donde Brasil, por ejemplo, está en el 76%, Argentina está arriba del 102%, Colombia el 63%, Chile bastante bien en 33%, pero esta métrica antes era el 20%, Ecuador cerca del 70%. ¿Y por qué marco esto? Fíjense en la columna de al lado son los déficits fiscales que tienen los países, ¿sí? Los déficits fiscales que en algunos casos llegan a 2 dígitos. Porque si nos estábamos quejando anteriormente de la falta, digamos, de acompañamiento de todo el marco institucional, jurídico, de infraestructura, desde el 2010 al 2020, previo a la pandemia, que tenía gran parte del continente, bueno, ahora la situación es mucho más cuesta arriba, en el sentido de que no vamos a poder descansar o confiar en la posibilidad de que el Estado nos pueda, digamos, otorgar esas herramientas para nuestro negocio, porque está en una situación mucho más endeble que antes. Entonces, digamos, acá volvemos de vuelta a lo anterior. La necesidad de quebrar, digamos, la estructura mental de un dueño de una pyme, de que evidentemente tenemos que buscar cosas distintas y herramientas distintas si queremos resultados diferentes a los que les comenté anteriormente. Últimas 2 slides y abrimos el juego al intercambio y a los debates. ¿Qué quedó hacia adelante? ¿Qué podemos tomar de la pandemia que quedó hacia adelante y que podemos usar para nuestro favor? Obviamente la mayor globalización incrementado por la conectividad, de eso no hay duda, digamos, ¿sí? De cómo va a salir el mundo, va a salir más globalizado. Y lo que tenemos que entender es que el mundo va a salir más globalizado, y el primer paso tiene que ser el tema de las vacunas, digamos, ¿no? La globalización de las vacunas es central para que el mundo pueda salir fuerte y de una manera no tan divergente como estamos viendo hasta el momento. Hasta el momento la gran salida la están teniendo la Unión Europea, Estados Unidos y algunos pocos países que han vacunado masivamente, pero el resto del mundo sigue lidiando entre la economía y los sanitarios. Claramente ahí tenemos un gran problema,
y el mundo tiene que entender que una salida, digamos, de la pandemia tiene que ser globalizada. La economía digital se profundizó y es un cambio de paradigma que llegó para quedarse. Lo veíamos, digamos, en los mercados desarrollados como Estados Unidos, como la Unión Europea, pero ustedes, yo creo que ni el más optimista de la digitalización de los que estamos aquí presentes hubiera pensado que podíamos hacer una compra de la verdulería, el almacén o el supermercado pagando con nuestro celular, ¿sí? A través de lo que en Argentina está, por ejemplo, Mercado Pago, digamos, Mercado Libre, ¿sí? Claramente, digamos, son hábitos que llegaron para quedarse y que no van a volver atrás, digamos, cuando se pase la pandemia. ¿Por qué? Porque demostraron que son relativamente seguros en la gran mayoría de los casos, demostraron que son tiempo eficiente para todos y también nos demostraron a nosotros que podemos expandir nuestras ventas exponencialmente, ¿sí? Con el desarrollo de los pagos digitales y de la logística de distribución, que esa era la otra gran cuestión, digamos, ¿no? Que teníamos, digamos, si se quiere, como paradigma a resolver. Uno por ahí se animaba a comprar algo por el e-commerce o por el canal digital, pero después tenía miedo de cuándo me va a llegar, cómo me va a llegar, y creo que ese fue un gran aprendizaje que tuvimos como sociedad y obviamente como empresarios, ¿sí? Porque evidentemente hoy la verdad es que salvo algunos casos puntuales de algún bien determinado, la gente va a seguir inclinándose por el e-commerce, digamos, ¿no? Porque de vuelta nos ahorra tiempo, nos estandariza el consumo y eso, digamos, es una gran oportunidad para nosotros. Y además también todos, absolutamente todos tienen este aparatito, digamos, ¿no? Todos, no importa las clases sociales, digamos, ¿sí? Y eso está bueno, y eso está muy, muy bueno y es una chance y una oportunidad para aprovechar. Bueno, la liquidez global, como yo les decía anteriormente, como nuevos caminos de financiamiento, es muy, muy importante entender que hoy, digamos, las empresas que, o los proyectos que logran disrumpir y que logran romper fronteras son los proyectos que buscan financiamiento y buscan socios regionales y socios globales, digamos, ¿no? Entonces acá se necesita profesionalización en el plan de negocios, ¿sí? Y, digamos, objetivos y métricas creíbles para tratar de seducir ese capital que está ahí, digamos, ocioso en el mundo y que nos puede dar una gran ayuda a nuestro negocio. Porque para que ustedes tengan una idea, hoy si uno invierte en un bono del Tesoro americano, del Tesoro norteamericano a 10 años de plazo, me da el 1,5% anual. ¿Sí? 1,5% anual. De allí que esto también es una oportunidad, porque esos capitales, digamos, buscan tomar más riesgos en proyectos que sean creíbles. Y esa es una gran oportunidad. Y el networking como centro de administración de todas las relaciones, digamos, ¿no? El networking lo que nos permite es, fíjense que nosotros acá en este evento hablamos de problemas que muchas veces por ahí identificamos uno a nivel local o a nivel del país donde vive. Ahora, cuando los exponemos de esta manera, vemos que son problemas transversales a muchos de los países de nuestra región y diría del mundo, ¿sí? Así que, evidentemente, entender algunas cuestiones idiosincráticas de lo que está pasando en el resto de los países mediante el networking nos puede dar un insight muy interesante. Finalmente, para concluir, yo digo, este contexto internacional, sumado a estos cambios que se van a convertir en cambios permanentes, debe venir acompañado con un management que esté a la altura de la situación, digamos, ¿no? Y esto no quiero, digamos, ni menospreciar el gran trabajo que hizo el dueño de una pyme anteriormente, ¿sí? Y que ha, digamos, dejado mucho sudor y sangre en el camino para hacer crecer su negocio, sino que hay que adaptarse a los tiempos que corren. Una adaptación central es profesionalizar la alta gerencia. El dueño no puede ser todo, como les dije anteriormente. El dueño no puede ser el gerente financiero, no puede ser el gerente de producción, no puede ser el gerente comercial, etc. ¿Sí? El dueño tiene que claramente, digamos, enfocarse en la visión estratégica y tratar de delegar. ¿Cómo delego si yo tengo una estructura de microempresa y no quiero ampliar rápidamente mis costos fijos? Bueno, ahí
espacio para consultorías externas. Digamos, hay consultorías que nos permiten enfocarnos en distintos servicios de asesoramiento de lo comercial, de lo productivo, de la administración de costos, sin incrementar necesariamente la estructura de costos fijos y cargas impositivas y previsionales para la empresa en una primera etapa, que eso nos puede ahogar mucho, digamos. Nuestro mercado tiene que ser el mundo, ya no hay más países, ¿sí? Sobre todo si somos una empresa de servicios o de informática o de precisamente cosas que puedan escalarse. No tenemos que pensar más en fronteras ni en mundo, ni en países, digamos, ¿no? Digamos, es un mindset que obviamente que sobre todo los que vivimos de vuelta, y perdón la redundancia, en Argentina, digamos, ¿no? Que todo nos parece pendular, que todo nos parece repetirse, que lidiamos permanentemente con los mismos problemas desde hace muchísimas décadas. Bueno, tratemos de vencer eso pensando a escala nuestro negocio, pensando no en Argentina, pensando en que podemos vender en el mundo, nuestro mercado es el mundo. Y después las decisiones deben estar basadas en datos y no en intuiciones. He conocido a lo largo de mi carrera, y sigo conociendo, muchísimos empresarios que me dicen, no, porque yo tengo el olfato de cómo hacer los negocios, yo tengo esa intuición, me parece bárbaro, digamos, no es una característica que quiero menospreciar, ¿sí? Pero debe estar complementada con datos. Hoy podemos justamente con la digitalización de la economía y con la globalización podemos medir absolutamente todo, ¿sí? Podemos tener métricas de todo y que nuestras decisiones estén basadas en datos, ¿sí? Y datos, si quieren, complementado con más intuición, seguramente les va a dar mucho más éxito y menor, digamos, margen de error. Y finalmente, digamos, para ponerle el moño a esta presentación, es esto de aprovechar el financiamiento y la fuente de financiamiento de cualquier tipo y que nuestro capital, digamos, no puede ser la única fuente de financiamiento. No debemos comprometer nuestro patrimonio familiar a costa de nuestro digamos, negocio, ¿sí? Hoy tenemos de vuelta fuentes de liquidez muy importantes que nos van a permitir de alguna u otra manera poder hacer un mix, ¿sí? Si se quiere, de capital propio más fuentes externas y evitar, digamos, luchar también contra esas barreras burocráticas del préstamo bancario que en una primera instancia, cuando somos pequeños, cuando somos, digamos, si se quiere, jugadores que estamos en formación, bueno, no nos alcanza, no nos alcanzan nuestras fortalezas para que el agente bancario nos permita, digamos, captar su atención y nos dé financiamiento tan necesario. Así que, bueno, con esto, digamos, si quieren, para también cumplir con el horario, podemos abrir un espacio ahora de pequeñas preguntas y respuestas. Espero que esta presentación les haya sido Genial, útil. Diego. Vamos en tiempo y forma, así que tenemos posibilidad. Buenísimo. Tus preguntas al micrófono, si puede activar su cámara al hacer la pregunta, genial. Bueno, yo me sumo con una pregunta. Bueno, la conclusión y en realidad mi expectativa venía en justamente cómo acceder a fuentes de financiamiento, porque en realidad todo lo que me llega, y en la etapa de la empresa en la que estoy, me empiezan a llegar ofertas de financiamiento, que es por el sistema bancario, o incluso hablaste de Mercado Pago, es con tasas de interés usureras, realmente no encuentro por dónde comenzar a buscar una tasa de financiamiento que permita hacer crecer el negocio. Bueno, Guillermo, a ver, uno de las, no quería hacer específica la reunión, pero en la Argentina, digamos, el mercado de capitales está cumpliendo un rol bastante interesante en apoyo a lo que es financiamiento de pequeñas y medianas empresas. Uno puede descontar cheques, puede descontar facturas electrónicas a tasas de interés inferior a la inflación. Es decir, que estamos teniendo un costo financiero real cuando le descontamos la inflación negativo en nuestro país. Y eso es un primer paso para quebrar estas barreras de financiamiento. Es cierto que los canales tradicionales, que son el bancario,
justamente las tasas de interés son muy, muy altas, muy por encima de la inflación, y ahogan financieramente a las empresas. Entonces te invito, sí, de alguna u otra manera, a acercarte un poco al mercado de capitales y ver ahí que vas a encontrar alternativas mucho más atractivas en términos de lo tradicional. Perdón, Genial. repregunto. Cuando hablas del mercado de capitales, ¿qué significa exactamente en acciones? ¿Cómo lo acerco? Podés, a través de una sociedad de garantía recíproca, ¿sí? Podés presentar para tu carpeta para que sea avalada para un crédito, para lo que es la calificación crediticia, y una vez que tenés esos avales vas a poder descontar cheques a tasas del 30-32% nominal anual en el mercado de capitales, que es bastante inferior a la inflación que estamos esperando en Argentina. Ok, entiendo que Gracias. eso significa vender previamente y financiarse con esa primera venta. Si hablamos de productos, previamente los tenés que tener, por lo tanto lo tenés que comprar. Sí, bueno, ahí también hay muchos mecanismos que se están armando también de crowdfundings privados, ¿sí? Como para darle empuje a esa primera compra, digamos, ¿no? Obviamente es el capital de riesgo más importante, porque eso, digamos, de alguna manera tiene que ser probado en el mercado también, ¿sí? De que el producto funcione y de que el producto tenga penetración. Pero en esa instancia se arman fideicomisos privados o crowdfundings privados donde se le da soporte a ese tipo de operatoria inicial para cualquier empresa. Gracias. Buenísimo, gracias Guillermo. Melina, Darío, Mariano, David, Gustavo, José Luis, sus preguntas, estamos al pendiente. ¿Sí? Parece ser que no tenemos más preguntas, Diego. Ningún problema, ningún problema. Bueno, yo les agradezco. Cualquier cosa o cualquier consulta adicional que quieran saber, obviamente me pueden contactar, no hay ningún tipo de problema. Agradezco de vuelta al Summit, ¿sí? Espero que sigan disfrutando del resto de los paneles. Creo que son muy valiosos y van mucho y muy en la dirección de lo que estuvimos hablando en esta presentación en el día de hoy. Así que, de vuelta, muchas gracias, Gabriel, por la posibilidad. Y ahora hay una diferencia que no teníamos el siglo pasado, que podemos hacer red de contacto en estos mundos virtuales, ¿no? Así que yo sugeriría que hagan lo mismo que yo hice, visitar el perfil de Diego y una vez que termine esta reunión, establecer contacto con él, lo mismo con Guillermo, con Melina, con Darío, porque quién sabe con quién estamos reunidos. Vamos a cerrar esta sesión. Usted puede volver a entrar al salón principal con el enlace que tiene en su correo y o en su WhatsApp. Perfecto. Y Guillermo, gracias por quedarte con nosotros hasta el final. Entendí que tenías que irte, pero te agradecemos que te hayas quedado hasta el final. Bueno, muchas gracias. Diego, un placer ayudar. Espero, ¿salió sencillo? Melina, pensé que te habíamos perdido. No, estaba. Bien, ¿alguna pregunta para Diego? No, la verdad que muy claro todo. Buenísimo. Muchísimas gracias, en serio. Por favor. Sí. Si me permiten, yo voy a quedarme con una frase de Diego que estaba en su visual. El mundo es el mercado, no el país, no la ciudad, no la región, el mundo. Me encantó.